Roma. Un nombre que resuena a través de la historia, pero todo comenzó de forma sencilla. La leyenda nos habla de dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo. Rómulo fundó una pequeña ciudad sobre 7 colinas. Roma no fue un imperio desde el principio. Comenzó como una república. Los ciudadanos elegían a sus líderes. El Senado, un consejo de ancianos, tenía mucho poder. Roma se expandió lentamente al principio. Conquistaron tribus vecinas en Italia. Los romanos eran conocidos por su destreza militar y su organización. Construyeron caminos y acueductos, señales de su creciente poder. La ley y el gobierno romanos demostraron ser adaptables. A los pueblos conquistados a menudo se les ofrecía la ciudadanía. Esto ayudó a unir al Estado romano en expansión. El ejército romano era una fuerza temible. Los legionarios, soldados romanos, estaban altamente entrenados y disciplinados. Marchaban en formaciones cerradas, empuñando espadas y escudos. Los ingenieros romanos construyeron impresionantes armas de asedio. Podían construir puentes y caminos a una velocidad notable. Esto permitió a Roma proyectar su poder a lo largo y ancho. Roma luchó contra muchos enemigos. Uno de los más famosos fue Cartago. Aníbal, un brillante general cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes para atacar a la propia Roma. Roma finalmente triunfó en estas guerras púnicas. La victoria trajo nuevos territorios y consolidó el dominio de Roma en el Mediterráneo. Para el siglo I a.C., Roma era una república solo de nombre. Surgieron poderosos generales como Julio César. César conquistó la Galia, la Francia moderna, y acumuló un gran poder. Cruzó el río Rubicón, desafiando al Senado y comenzando una guerra civil. César se convirtió en dictador de Roma. Sus reformas y ambiciones cambiaron a Roma para siempre. El asesinato de César provocó más confusión. Su hijo adoptivo, Octavio, finalmente triunfó. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. Augusto trajo paz y estabilidad después de años de guerra civil. Bajo su mando, Roma entró en una edad de oro. Sección 5. Pax Romana. Una era de prosperidad y paz. La época de Augusto y sus sucesores se llama Pax Romana, paz romana. Durante 2 siglos, Roma experimentó relativa paz y prosperidad. El comercio floreció en todo el imperio. Las monedas y los bienes romanos viajaron a lo largo y ancho. Grandes ciudades crecieron en todo el mundo romano. Estaban conectadas por caminos pavimentados y un sistema legal sofisticado. El derecho romano se convirtió en un modelo para civilizaciones posteriores. Los romanos valoraban la justicia y el orden. Se construyeron maravillas de la ingeniería, como acueductos y anfiteatros, en todo el imperio. Esta era vio un florecimiento del arte, la literatura y la arquitectura romana. El Coliseo, símbolo del poder romano, se construyó durante esta época. Sección 6. Grietas en los cimientos. Semillas de la decadencia. La Pax Romana no duró para siempre. Bajo la superficie, se gestaban problemas. El imperio había crecido demasiado para ser administrado con eficacia. La corrupción y la ineficiencia plagaban al gobierno. Los emperadores enfrentaban constantes amenazas de rivales y asesinos. El ejército, que una vez fue una fuente de fortaleza, se convirtió en una herramienta política. La economía romana también comenzó a flaquear. Las guerras y el gasto excesivo agotaron el tesoro. La inflación se convirtió en un problema. La brecha entre ricos y pobres se amplió. La decadencia moral y la pérdida de la virtud cívica preocupaban a algunos romanos. Sentían que el imperio estaba perdiendo el rumbo. Sección 7. El imperio dividido. Oriente y Occidente se separaran. Para administrar mejor el vasto imperio, Diocleciano, un poderoso emperador, lo dividió en 2. El imperio romano de Occidente tenía a Roma como capital. El imperio romano de Oriente, centrado en Constantinopla, prosperó. La división no resolvió los problemas de Roma. Incluso puede haber acelerado su declive. Las 2 mitades del imperio se distanciaron aún más. Tenían diferentes culturas, idiomas y desafíos. El imperio romano de Occidente, en particular, enfrentó una creciente presión desde dentro y fuera de sus fronteras.
Las otrora poderosas legiones luchaban por contener a los nuevos enemigos. Sección 8. La marea bárbara. Presión desde el exterior. A medida que Roma se debilitaba, las tribus de más allá de sus fronteras vieron una oportunidad. Estos bárbaros, como los llamaban los romanos, a menudo huían de los hunos, un poderoso grupo nómada de Asia Central. Tribus como los godos, los vándalos y los hunos presionaron las fronteras romanas. A veces, saqueaban en busca de botín. Otras veces buscaban tierras para asentarse. Roma, una vez invencible, encontraba cada vez más difícil repeler a estos invasores. Sus ejércitos, mermados por las constantes guerras y los problemas económicos, eran una sombra de lo que habían sido. Sección 9. La caída de Roma. Un final y un comienzo. Para el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente se estaba desmoronando. En 410 después de Cristo, los visigodos, liderados por Alarico, saquearon la propia Roma. Esto fue un shock para el mundo romano. En 476 después de Cristo, un general bárbaro llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Este evento a menudo se considera como la marca de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero no es toda la historia. El Imperio Romano de Oriente, más tarde llamado Imperio Bizantino, continuó prosperando durante otros 1000 años. La caída de Roma no fue un evento único, sino un largo proceso de declive. Sin embargo, incluso en su caída, el legado de Roma perduró. Sus leyes, idioma, cultura e ideas continuaron influyendo en la civilización occidental durante siglos.